¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. ¿Cuál es la situación del colectivo LGTBI en la negociación colectiva? Es una pregunta que nos hemos hecho esta semana en la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores a raíz del estudio presentado por el área LGTBI del sindicato. Un estudio que ha reflejado una realidad muy dura para las personas, para este colectivo, sobre todo en cuanto a violencia, en cuanto a acoso y también a la visibilidad en los centros de trabajo. En el consultorio de esta semana queremos abordar y explicarte un poquito más en profundidad en qué consiste este estudio. Un estudio presentado esta misma semana y que deja en evidencia datos muy importantes, como por ejemplo que solo 3 de cada 10 convenios analizados, de los más de 1.200 estudiados, tienen cláusulas que se refieran a las personas LGTBI. Es decir, el 70% de los convenios colectivos no protegen a las personas de este colectivo. Así hablaba de la importancia de los convenios colectivos Mariano Oya, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. La negociación colectiva debe garantizar la igualdad de trato y oportunidad de todas las personas trabajadoras y trabajadores. Es por eso que nosotros consideramos que todos los convenios deben de contemplar cláusulas que eliminen la discriminación y especialmente la discriminación con un colectivo especialmente vulnerable, que es el colectivo de mujeres y el colectivo de LGTBI. Y muy importante es también el papel de las personas trans, porque entonces la realidad es mucho más preocupante y alarmante. De la totalidad de convenios colectivos que se han analizado, ninguno tiene cláusulas que se refieran a las personas trans en el empleo, a su protección o a sus necesidades específicas. Es decir, las personas trans están totalmente desprotegidas en la negociación colectiva. En el día de ayer, en esta misma sala, se presentó el estudio Las personas LGTBI en la negociación colectiva, un estudio elaborado por el área de UGT Diversa y con Toño Abad como responsable del área, un estudio que además lo que intenta es explicar uno de los grandes problemas o las deficiencias que pueden tener estas personas, este colectivo, en la negociación colectiva. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Y este estudio refleja datos realmente sorprendentes. Por ejemplo, que en el 70% de los convenios colectivos no están contempladas las personas LGTBI. Efectivamente, este es el dato más alarmante, ¿no? Que la gran mayoría de convenios no contemplan medidas de garantía de los derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho desde el sindicato por situar estas cláusulas en la negociación colectiva. Y esto se debe fundamentalmente a la resistencia que tienen las empresas para aceptar que la diversidad es una parte importante del ser humano en el desarrollo de sus derechos, la libertad, la igualdad, la dignidad, pero también a que no hay un marco que englobe todas estas medidas y que las ordene de alguna manera y tener esa capacidad de traslado de estas herramientas a la negociación colectiva para que luego se puedan aplicar y erradicar la desigualdad en las empresas. Desde el área de UGT Diversa se lleva a cabo, entre otras cosas, este estudio, después de hacer encuestas, después de hacer análisis y darse cuenta realmente de cómo está esa situación. Es decir, nos damos cuenta que falta trabajo y faltan, como decías, leyes y normativas que puedan llegar a regular todo eso. Claro, esta es la segunda parte de un estudio más amplio que hacemos desde la Confederación para trazar ese mapa de la discriminación y que da como resultado bueno, datos muy preocupantes sobre discriminación y violencia en los centros de trabajo. Durante el 2020 publicamos la primera parte del estudio, que es ese mapa, esa situación general, y durante este año pues nos hemos dedicado a estudiar qué podemos hacer, qué es lo que se ha hecho y a dónde vamos, ¿no? Y efectivamente pues la situación pues es ciertamente preocupante. Hay niveles muy altos de violencia, de discriminación en los centros de trabajo y lo que se plantea ahora, que fundamentalmente está muy relacionado con el trámite parlamentario de aprobación de la ley LGTBI, la famosa ley trans y LGTBI, pues es simplemente situar esta realidad que tenemos constatada desde el sindicato en esa ley, porque lo que plantea el Gobierno ahora mismo no es aceptable en términos de derechos de las personas LGTBI en el ámbito laboral. ¿Qué pide exactamente UGT en todo eso? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Nosotros lo que pedimos son medidas efectivas para lograr la igualdad real en los centros de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que el planteamiento que tiene el Gobierno de establecer medidas de fomento, apoyo, instar, ayudar, son medidas dispositivas que lo que hacen es generar cierta voluntariedad en las empresas
empresas, algunas las aplicarán con más suerte, otras no las aplicarán y en general eso genera un cierto desorden y arbitrariedad en el respeto de los derechos. Lo que queremos es que sean obligatorias. Hay que pasar del fomento de medidas a la obligación que tienen las empresas, como mandato además constitucional y democrático, de garantizar la dignidad, la igualdad y la libertad de las personas, que es lo que estamos constatando que en los centros no ocurre. Y por lo tanto nosotros trasladamos al Gobierno la exigencia de obligar a las empresas de más de 250 trabajadores a tener una planificación de medidas para incorporar en el día a día de la empresa y que sean efectivas y sobre todo que se puedan reclamar en un momento dado si no se cumplieran. Unos planes de igualdad que además entre todas estas cosas, entre estas medidas, nos tiene que llevar precisamente también a lo que destacabais y mucho en la rueda de prensa, es que esas personas del colectivo LGTBI se sientan seguras también a la hora de denunciar esos abusos, esa discriminación, ese acoso o esa violencia que en muchos casos sufre, porque en las empresas, Toño, sigue pasando también ese miedo a denunciar. Claro, claro, lo que tenemos son situaciones de directamente renuncia a decir quién soy, con quién comparto mi vida y por lo tanto eso desencadena una serie de circunstancias que van a hacer que renuncie a mis derechos. Por ejemplo, si me caso con mi marido de toda la vida no voy a poder disfrutar del permiso porque en la empresa no lo voy a decir. Si se pone enferma mi mujer siendo lesbiana no voy a poder decir voy a acompañar a mi mujer a consultas médicas, que es otro de los derechos. En fin, hay una serie de derechos que están muy relacionados con el ámbito familiar, que las personas no LGTBI los tienen garantizados y que a nosotros nos cuesta mucho acceder precisamente por esa falta de visibilidad que tenemos en las empresas. Y eso es un problema estructural que hay que combatir y no se puede combatir desde la voluntariedad, desde el que una empresa quiera, un comité de empresa lo plantee o un delegado sindical de UGT con toda su buena intención plantee medidas en ese convenio y en esa empresa, porque eso no alcanza a la globalidad y aquí estamos hablando de que necesitamos ese marco que obliga a las empresas a tener precisamente esas medidas implementadas y sobre todo, bueno, pues que podamos de alguna manera reclamar nuestros derechos en un momento dado cuando se vulneren, ¿no? Por cierto, hablando de la visibilidad, decías precisamente tú en esa rueda de prensa que el 80%, si no me equivoco, de las personas trans se encuentran en una situación de paro o les cuesta mucho, en este caso, encontrar un empleo, precisamente por todo eso que estamos comentando, ¿no? Claro, según datos que tenemos de otras organizaciones, hablan de un 85% de las mujeres trans que no tienen trabajo, que directamente están excluidas del mercado laboral. Según nuestros datos, que son los que hemos constatado a través de este estudio, hablamos del doble de tasa de paro para las personas trans que para las personas LGTBI, que ya tiene una tasa de paro superior a las personas no LGTBI, es decir, hablamos de paros de cerca del 30-36%, que es muy alto, ¿no? Y sobre todo hablamos de que el 40% de las personas trans que hemos entrevistado para hacer este estudio, que recuerdo, entrevistamos a una muestra de 4.000 personas, hablaban de rechazo directamente en el momento del acceso al empleo. Por lo tanto, ahí también hay un gran campo de acción que podríamos establecer en políticas activas de empleo. Aquellas personas que han sido excluidas del mercado laboral han perdido parte de su formación, que puedan hacer itinerarios específicos de formación y luego pues políticas de reinserción o de inserción en el mercado laboral para facilitar que este colectivo, que está muy excluido y que sufre niveles muy altos de exclusión y de vulnerabilidad, tengan una oportunidad, porque en fin, un Estado democrático de derecho y social como el nuestro no puede permitir que haya una población por una situación marginal de incumplimiento de derechos que esté en esta situación, ¿no? Yo creo que es lógico y coherente. Este estudio refleja precisamente esos datos, esa realidad de un colectivo que realmente lo que quiere es que se le reconozcan sus derechos y que se acabe de una vez por todas con la discriminación, con el acoso y con la violencia. Este informe presentado por el área LGTBI de UGT, con Toño Abad como responsable. Toño, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, siempre. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Nosotros volvemos con más, como siempre, la semana que viene. Que vaya muy bien, buen fin de semana.